Onda barrio cósmico, no se olviden que vamos a hacer un viaje místico turístico a Suecia el 8 de julio. Durante 12 días usted va a vivir algo impresionante. Antes, mire usted el paisaje de las cosas que usted se encuentra en Suecia. En unos países puede ser que uno se encuentre de fauna un gato, un perro. En Suecia usted se encuentra venados, se encuentra alces, se encuentra osos. Así como lo que usted está viendo. Esto es justo en el patio de mi casa. Estas cosas hermosísimas que te regala la vida son las que uno puede llegar a ver. Y en julio, el 8 de julio, olvídense, son cosas más impresionantes. Así que si usted quiere acompañarme al viaje místico, lo puede hacer sin ningún problema en los números que va a aparecer de teléfono. Y bueno, en este episodio les pongo el número 4 de mi nuevo canal de YouTube, Biografía Cósmica. Te invito a verlo al terminar esto, porque allá vamos en el episodio número 16, en donde hoy les he mostrado la voz de un extraterrestre. Así que lo puede ir a ver al terminar este episodio. Familia, dicho eso, welcome to the jungle. Este 1 de marzo, si usted es de las personas que es buena gente, pero atrae cosas malas, entonces regresamos con la limpieza energética de la sangre. Y si usted tiene un poco de dinero y de repente pasan imprevistos y se vuelve a quedar en cero, tiene un plan y usted mismo se lo autosabotea o empieza a repetir cosas en su vida o de su familia, puede hacerse la extracción de la mente reptiliana. O si quiere un avance más agigantado, puede hacerse la diálisis de la abundancia y la protección. Si usted es víctima de envidias o diferentes energías y ataques que le hacen a su persona. Recuerde, 1 de marzo. Porque esa luz no solamente pasaba a la puerta, pasaba también la sábana y pasaba a mis párpados. Es decir, aunque yo cerrara los ojos, había una gran luminiscencia y en eso abro un poco para ver qué era y veo dos siluetas de luz, pero eran humanas, pero era de luz. Entonces pasaron la puerta, se acercan a mí y me toman del brazo. Pablo, el de la Biblia, él tiene una experiencia muy parecida. Tiene una experiencia donde dice que él fue tomado en su cuerpo espiritual y fue llevado al tercer cielo. Es decir, que él no había sido llevado en cuerpo físico, sino en un cuerpo que probablemente equivale en estos tiempos en información al cuerpo astral. Me dice, es que este volcán, aquí donde tú estás, o lo que conoces como un volcán, en sí no es un volcán, ya es biotecnología. Ocupamos parte de la energía que él suelta para nosotros impulsarnos e irnos a otros mundos. Abro los ojos y me empiezo a percatar que hay una bola, que hay una esfera grandísima. Esa esfera, no puedo decirte si me ve o si no me ve, no te lo puedo decir. Lo que sí es que comienza a acercarse a donde yo estoy. Mientras se comienza a acercar donde yo estoy, claro, yo me asusto un poco y esa esfera es como una burbuja y me introduce adentro de sí. Entonces, pon tú que venía así, donde mí, se abre y cuando yo veo, estoy adentro de la burbuja. Por completo, estoy viendo la ciudad. La veo perfectamente hacia abajo, pero era así. Nuestros puños hacían esto, así, tal cual. Eso sí, eso lo noté muy bien enseguida cuando me hizo ese saludo, y lo que sí escuché claro, en un español pronunciado, me dijo, tú eres yo y yo soy tú. Él entra, pone su mano en la roca y esa puerta se abre. Se abre. Entonces ingresa él y me hace la señal, ¿qué pasa? Cuando yo paso, siento que todos mis órganos se caen. Así, sentí como un bajón, una cosa muy, muy extraña. Me cuenta que adentro del Popocatépetl
habían como una especie de túneles muy parecidos a los del metro o tranvía. Habían de diferentes tamaños, pero grandísimos. Se podía ver que ahí era algo en los cuales había sido o reconstruido o construido por dentro. ¿Qué onda, barrio cósmico? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, el podcast Biografía Cósmica. Si no has visto los anteriores episodios, te invito a que lo vayas a ver. El tercero, para mí, ha sido uno de los mejores que he hecho por una sola razón, que ahí se revela la verdadera pronunciación del nombre de Dios, como usted probablemente ya lo debió de haber escuchado. El cuarto episodio, nos quedamos en la llegada a Ciudad de México, donde creo que marca un antes y un después, porque por primera vez me doy cuenta que Dios empezaba a trabajar no solamente con ángeles como lo vemos en la Biblia o querubines, que estoy convencido que existen, sino una facción mucho más física, y nos referimos en esto a extraterrestres, seres físicos que igual manera pueden llegar a dominar el espacio, el tiempo, con o sin tecnología. Este incidente que les voy a narrar va a ser mucho más detallado de lo cuales mis amigos podcaster me hayan preguntado. Debido a que empiezo a vivir cada capítulo que usted va viendo, yo lo comienzo a recordar, lo comienzo a vivir para recordar cada uno de los detalles en los cuales sucedieron los incidentes que aquí voy a narrar. Así que, dicho eso, welcome to the jungle. Entonces, llego a Ciudad de México. Estando en Ciudad de México, pasan unos incidentes que rayaban lo que es la casualidad. Entonces, responsabilicé a la causalidad, pero luego me di cuenta que no era así. Entonces, responsabilicé a las diosidencias. Las diosidencias es el conjunto de hechos que te suceden en tu vida, que el único responsable es esa mente maestra, ese gran arquitecto, esa energía creadora. Es el único responsable, en donde empezaba a empujarte en el lugar de donde necesitas estar y de donde será tu fuente de emanación del conocimiento. Entonces, cuando comienzo a entender el simbolismo de la Biblia, comienzo a entender el simbolismo de algunos nombres. Cuando choco con este judío y se le cae los 4 nombres, el tetragramatón, hasta ese momento, claro, sé que eso es lo que he visto en mi mente. Este judío me abre una invitación, cosa que yo pensaba que era con todos, pero no era así. Es que me doy cuenta de que los judíos son una sociedad que son bastante hermética y no dejan entrar a cualquiera. Claro, después me doy cuenta que existe una segunda facción que se llama judíos mesiánicos, que no creen en Jesús, creen en Yahshua como judío. En cambio, en el cristianismo se cree en Jesús como cristiano, ¿verdad? Sin usar la Torá. Pero esta facción de judíos mesiánicos cumple la Torá y agrega el hecho de creer en que Jesús o Yahshua es el Mashiach, ¿verdad? O el Mesías. Otro día vamos a ahondar en esto, porque aquí me va a llevar muchos capítulos y episodios para que usted entienda esa diferencia, y vamos a tocar un poco de Cábala también, por supuesto. Entonces, vengo y comienzo a instruirme en lo que es la Torá.
comienzo a instruirme y conocer algunos de los secretos. Uno de estos rabinos, claro, fue uno de mis maestros que por alguna razón él me tuvo mucho aprecio. En el mundo judaico, básicamente, el mundo se divide en dos, en el que es Goín y el judío. No hay más, Goín y judío. Ahí se termina todo. En pocas palabras, traducido sería entre el cristianismo y el paganismo. Todo lo que no es cristiano entonces es pagano. Entonces, eso mismo es la filosofía de los judíos, la filosofía madre del cristianismo. Aunque después el cristianismo es denigrado, degradado, y básicamente creo que el cristianismo es una religión que probablemente nace con buenos fundamentos, pero que después los reptiles se apoderan de esa idea y ya vemos que el cristianismo tiene más de 2000 denominaciones entre Iglesia Luz del Mundo, que Iglesia Saulo de Tarso, que Iglesia Viviremos Bien y todas esas cosas que salen. No se ponen de acuerdo en una verdadera filosofía. Perfecto. Luego que ingreso a este mundo, comienzo a tener unas interacciones con algo que no eran ángeles. Porque no era así, no eran ángeles. Entonces, si no eran ángeles, ¿qué era esa interacción que yo estaba teniendo en esos momentos? Era muy fácil. Hasta ese momento no existía en mí la terminología extraterrestre. Oía ovnis, a veces pasaban pequeños reportajes de 3 minutos en El Salvador, cuando en el Cerro de San Jacinto apareció un avistamiento de ovnis. Hasta ahí, nada más. Entonces, esta idea aún no había echado raíces en mí, porque vuelvo a decirte que yo empiezo investigando a Dios, descubriendo sus secretos. Ese era el génesis de mi éxodo. Pero un día estoy en la calle Uruguay 120 en el Zócalo, estoy dormido y de repente entra mucha luz por debajo de la puerta de mi habitación. Entra demasiada, pero demasiada luz, y yo pienso que es mi papá. O sea, por un momento pensé que era mi papá, porque en El Salvador, cuando se abría el portón, entra el carro y las luces del carro pegaban justamente en la sala. Había una cristalería, unas puertas de cristal, y entonces a veces me recostaba ahí, los faros me pegaban y era lo que me despertaba. Entonces pensé por un momento que él era, pero de repente reacciono y digo, oye, pero yo estoy en Ciudad de México. En aquel entonces le llamaban DF. Yo estoy en el DF y estoy en el 4º piso. Entonces, mientras hago todas estas ideas, me percato de un incidente en los cuales es que estoy tapado por completo. O sea, yo tengo la sábana tapada y me pregunto, toda esa idea, ¿y cómo es que entra esta luz? Porque esa luz no solamente pasaba a la puerta, pasaba también la sábana y pasaba a mis párpados. Es decir, aunque yo cerrara los ojos, había una gran luminiscencia, y en eso abro un poco para ver qué era y veo 2 siluetas de luz, pero eran humanas, pero era de luz. Entonces pasaron la puerta, se acercan a mí y me toman del brazo. Me toman del brazo con delicadeza, pero al mismo tiempo no era flojo. Es decir, me lo toman con un poco de rigidez y delicadeza, a modo de solo agarrarme. Yo los veo y en cuestión de segundos voy teletransportado a un lugar en los cuales yo desconocía, porque yo desconocía mucho de la geografía mexicana, y con el tiempo descubro que se llama este lugar Popocatépetl. Estoy en ese lugar que se llama Popocatépetl, y estando en este lugar hay una especie de fogata. Estoy ahí y ya están otros seres blancos que en esta vez ya tenían piel. Cuando llegan a mí es como una luz, y voy teletransportado en cuestiones de segundos, y entonces estoy en este lugar que era una montaña, pero luego me doy cuenta que es el Popocatépetl, pero en el futuro. O sea, ya no sé si fueron 2 años después, me doy cuenta que se llamaba Popocatépetl. Entonces, estoy ahí y hay una fogata, hay otro ser humano
que más en el futuro ese ser humano se vuelve mi amigo, porque lo conozco el día siguiente por esas causalidades, como le voy a contar. Entonces, cuando estamos ahí, yo aún no logro comprender qué hago ahí, pero sí sé que hay alguien que es ser humano, terrestre como yo, enfrente mío, y estaban otros seres. Hay fuego. Uno de estos seres pasa en medio del fuego y no se quema y me entrega una especie de un báculo. Lo agarro y el otro ser humano que está ahí es como que nos fusionamos, nos unimos. Y aquí viene un poco de confusión. Cuando pasa eso, yo despierto. Abro los ojos y digo, ¿qué sueño tan raro el que he tenido? ¿Qué sueño tan raro? Lo único que me puse a pensar es que, por ejemplo, Pablo, el de la Biblia, él tiene una experiencia muy parecida. Tiene una experiencia donde dice que él fue tomado en su cuerpo espiritual y fue llevado al tercer cielo. Es decir, que él no había sido llevado en cuerpo físico, sino en un cuerpo que probablemente equivale en estos tiempos en información al cuerpo astral. Entonces pensé que era eso, lo que se habían llevado de mí y me habían regresado. Pero luego empecé a tener esa memoria muy fresca y dije, oye, pero esos no eran ángeles. O al menos yo no creo que sean ángeles. Entonces, ¿qué era? ¿Por qué estaba esa otra persona ahí? ¿Por qué? La cuestión es que eso fue un día sábado. Eso lo tengo muy claro. El día siguiente hay uno de los amigos que me llevó a Ciudad de México, como creo que usted vio el tercer episodio, me lleva y me dice, ¿quieres ir a una fiesta de cumpleaños de mi familia? Y pues yo le digo, vaya, está bien. Perfecto, quedamos una hora, pero yo salgo a un lugar a comprar ahí en el Zócalo comida. Pero empiezo a ver cómo conozco a una persona, esa otra persona me lleva a otra persona, otra. La cuestión que en cuestión de 5 horas conocí como 20 personas y todo me llevó a un señor que tenía un kiosco de donde vendían libros y estaba leyendo sobre seres de luz. Y yo lo veo y le digo, oiga, ¿qué es eso? Ay, comienza a hablar conmigo y él me cuenta todo lo que sabía. Veo que esa foto se parece mucho a lo que me ha pasado en el sueño. Muchísimo. Luego esta persona me dice, yo tengo un amigo que él sabe mucho y tiene videos grabados y toda la cuestión. Ah, ok, le digo, en serio, ya me mostró la foto de esta persona. Y entonces le digo, él mira, le digo, pues a ver si un día me lo presenta. Sí, le voy a decir, le llamas. Y le dice que si podía verme, porque a él le gustaba hablar mucho de eso. Pues él dice que no puede porque hoy tiene un compromiso. Perfecto. Llega la hora, yo me voy en el tren porque me recuerdo que me explican que tengo que irme del Zócalo, donde está la estación del metro, hasta Taxqueña, que creo que es la última estación de la línea azul. Entonces llego hasta ese momento y cuando estoy ahí, entonces tomo una combi que me lleva cerca por donde está el Estadio Azteca. Hay una colonia que se llama Santa Úrsula, pues llego ahí. Y estando ahí, pues ya está mi amigo y me lleva a la fiesta. Y luego veo a una persona que se me hace muy familiar. Aunque nunca había visto a nadie de ellos, se me hace muy familiar. Y comenzamos a hablar. Así, y él me empieza a contar muchas cosas que sabía, teorías alienígenas, todo, algo que me fascinó. Luego él me dijo, pues yo los he grabado también. Me dijo, ¿en serio? Sí, yo los he grabado. Entonces me llevó a su casa en esa fiesta de su cumpleaños. Fui a su casa y él tenía una colección de Star Wars increíble. Creo que era, si no es la primera, es la segunda más grande de todo México, pero es lo más grande que yo he visto, colección de Star Wars. Y abajo en su cama tenía una bóveda donde se miraba por completo el cielo. A todo esto, pues pasa lo siguiente. Me dice, mira, ahí yo veo las naves cómo cruzan. O a veces se detienen.
Y tengo grabado también, y me comenzó a contar muchas historias de esto. Claro, a mí esto me dejó impresionado, porque yo nunca había visto algo como esto, ni siquiera lo escuchaba y menos lo contemplaba. Entonces, empezamos a tener una bonita amistad que hasta hoy yo lo considero a él como mi hermano espiritual, ¿sabes? Hasta hoy, el sol que alumbra hoy, junto con mis otros amigos, Orlando, Agustín, y Manuel y Laura, por supuesto, que son los 4 que cambiaron mucho mi vida ahí en México. Entonces, pasan estos incidentes y empiezo a entender sobre naves, cosas así que yo no entendía. Él era mi única fuente. Conozco por primera vez al periodista JJ Benítez, pero en DVDs, porque en aquellos entonces, no sé si todavía hay, en los tianguis vendían películas en DVDs, muchísimo. Miren, aquí les voy a contar una anécdota que me parece que está bien gracioso. Tiempo después me voy a vivir a Monterrey, ¿verdad? Esto es anecdótico, todavía no está el punto clave. Esto es anecdótico. Entonces, estando ahí en Monterrey, recuerdo que queríamos comprar un DVD con la gente que yo rentaba, que era hondureño, un nicaragüense, otro salvadoreño y yo. Entonces queríamos comprar un DVD para escuchar nuestra música y estaban muy caros, estaban todos muy lejos de nuestros presupuestos, pero había uno que valía 300 pesos, ponga usted como $15. Entonces vamos y preguntábamos los precios y todos valían 1,000, 2,000 pesos y era muy caro. Pero de repente había uno que decía 300 pesos. Ah, 300 pesos. Oiga, ¿y este funciona? Sí, sí funciona. Ah, pues póngaselo. Solo lo pones. Bien. Suena la canción. Ah, pues sí. Suena. Y yo quería escuchar una canción que me gustaba en aquellos entonces. Y le digo, oye, pon la 200, pon la número 200. Y dice, ah, no, es que no tiene control. Ah, no tiene control. No, por eso está este precio. Ah, bueno, le digo, pues entonces adelantarla en el botón, porque yo quería escucharla a todo volumen y cantarla ahí en la calle de Monterrey, en Francisco Madero. Quería cantarla, pero sucede que me dice, no, es que no tiene botones. ¿Cómo que no tiene botones? No, por eso está barato, es que se perdió el control y no agarra a los demás. Entonces tú tienes que ponerla y ya la canción va a sonar. Y le dice la persona con la que estaba, dice, ah, o sea que si yo quiero escuchar la canción número 400 del MP3, le dice, tengo que ponerla ahí cuando me voy a trabajar y entonces cuando yo venga de trabajar, ahí justo va a aparecer. Dice, sí, así tienes que hacer, dejar tus canciones desde que te vas del trabajo y justo llegar para alcanzar a disfrutar la tuya. Y si la quiero escuchar otra vez, ah, pues la volvés a poner, dice, porque control no tiene para darle retroceso. Y esa parte sí que me dio mucha risa, porque imagínense ustedes que quieren escuchar la canción 400 y no tenés el control y la querés repetir, tenés que esperar hasta el otro día para volverla a escuchar. Imagínate. Eso sí me da risa, porque entonces ahora teníamos una solución para eso y le dice el vendedor, pero lo que podés hacer es conseguir una canción, un CD, un MP3, le dice, donde esa canción 400 esté en la 1. Así pues la vas a escuchar a cada rato. Y mi amigo dice, ah, no, pues sí, mira, se me razón. Entonces andábamos nosotros buscando nuestras canciones favoritas, pero que estuvieran entre las primeras 10 para no estar esperando la 400. Entonces, estas cosas son anecdóticas que me sucedieron a mí. Pero luego de eso, pues viene retrocediendo. Solo era una anécdota. Aquí me he adelantado bastante tiempo. Regresamos a Ciudad de México y este amigo comienza ya a instruirme en cosas en Caballo de Troya, un libro que vi, la serie de JJ Benítez, Planeta Encantado y esas cuestiones. Perfecto. Hasta ese momento, ahora mis direcciones de la espiritualidad seguían ahí, pero ahora habían abierto un arco de posibilidades a cosas que yo jamás había visto. Entonces decido ya no ir por completo a la sinagoga. Me alejo, no es que me aleje, dejo de ir y digo, ok, yo creo que yo ya obtuve la sabiduría y el conocimiento que ocupo en ese entonces. Aunque aún pues uno siga aprendiendo. Más adelante vamos a ver
a estudiar un poco de cábala también en este canal, porque es importante que sepamos algunas herramientas espirituales referente a esto. Pues bien, la cuestión es que cuando me alejo ya de la sinagoga, ahora sí, me duermo y tengo otra vez otro sueño. En ese otro sueño, porque hasta ahora le estoy relatando tal cual de lo que yo iba sintiendo y cómo lo vivía en aquel entonces. Luego de esto, volvemos a estar en el Popocatépetl. Estando en el Popocatépetl, vuelven a estar estos seres de aquí. Y ellos me dicen de que me van a empezar a empujar a una nueva ciencia y conocimiento. Una ciencia espiritual. Claro, yo hasta ese momento pensé que ciencia siempre era la matemática, sociales. Nunca vi la espiritualidad como una ciencia. Incluso hay inteligencias que ven la espiritualidad como tecnología. Le llaman la tecnología espiritual. Fíjate. Entonces, estas son cosas que wow, yo iba aprendiendo y que me descontrolaban por completo, porque no entendía cómo uno podía asociar un término con otro, cosas que a mí nunca se me hubiera ocurrido asociar tecnología espiritual. No sé, se me hace muy muy fantasioso unir esas dos palabras, pero ahí lo escuché por primera vez. Entonces, cuando estoy ahí, empiezo a percatarme que ahora las sensaciones son físicas, que sí tenía cierto frío, cosa que no sentí en la vez anterior, pero sí sentía un cierto frío. Hoy sí miraba las estrellas. Me di cuenta entonces de que probablemente yo no estaba soñando, sino que yo estaba ahí en el cuerpo físico, con estos mismos seres que me hablaban de manera telepática. Entonces comienzo a ver a mi alrededor y yo veo cómo en los alrededores salen unos luces disparados, luces grandes pero gigantes como una salchicha, porque recuerdo que eso fue la primera asociación. En mi caso particular yo no asociaba el ovni alargado con el ovni cigarro. ¿Por qué? Porque yo no fumo ni hago nada de eso, así que esas comparaciones están muy lejanas a mí. Y uno de ellos en su momento me dice, es que este volcán, aquí donde tú estás, o lo que conoces como un volcán, en sí no es un volcán, ya es biotecnología. Ocupamos parte de la energía que él suelta para nosotros impulsarnos e irnos a otros mundos. Pero también me dijo, hay conexión hacia abajo. Eso me dijo. Ok. Ahora pasamos a lo siguiente. Yo no hice ni preguntas ni nada porque yo no entendía absolutamente nada. Cuando tengo la oportunidad de volver a ir al Popocatépetl, ahí sí, ya pregunto todas las cosas, porque hoy sí yo ya estaba escueleado. Es más, vamos a centrarnos en esa parte. Entonces, cuando estoy en este lugar y él me dice que es momento de irnos al norte, que en el norte voy a tener un encuentro con unos similares, así me dijo, con unos similares, y va a empezar ahora a cambiar tu línea de tiempo, tu línea de vida, todo. Y me preguntó, ¿estás dispuesto? Yo no tenía nada que perder, puesto que yo no tenía familia ahí y mi verdadera intención era buscar a Dios. Yo supe que Dios se me estaba manifestando mediante estos otros saberes que no habían en libros, no habían documentos, no había nada. Entonces les dije que sí, está bien, que no hay ningún problema. Perfecto. Pasa este incidente y ahora nos vamos a ir a por lo menos unos 7 años al futuro. 7 años en el futuro, a raíz de esto, yo ya soy conferencista, yo ya no doy consultorías aún, pero doy conferencias y todo. Me encuentro en Puebla. Estoy en el centro de Puebla, más bien estoy por Cholula. Estando en Cholula, entra una especie de orbe gigante, una especie de orbe muy grande. Entonces ingresa a mi habitación
Y lo que me despierta a mí es que empiezo a sentir como una presión en la cara, sí, y todo como si me contaminaban contra la pared. Abro los ojos y me empiezo a percatar que hay una bola, que hay una esfera grandísima. Esa esfera, no puedo decirte si me ve o si no me ve, no te lo puedo decir. Lo que sí es que comienza a acercarse a donde yo estoy. Mientras se comienza a acercar donde yo estoy, claro, yo me asusto un poco y esa esfera es como una burbuja y me introduce adentro de sí. Entonces, pon tú que venía así, donde mí, se abre y cuando yo veo, estoy adentro de la burbuja. Estoy en su interior y comienza esto a levantarme. Su interior era muy suave. Haga de cuenta como que usted toque ese suavecito la piel. Vas a sentir vas a sentir muy suavecito. Suave. Pues eso era lo que se sentía. Se sentía muy suavecito la piel. Y recuerdo que cuando me captura esta esfera, pues yo estoy ya como sentado y lo toco y parecía eso. O sea, una suavidad increíble, pero a la vez era sólida. Entonces se eleva y aquí viene otro incidente que aún no lo explico. Yo estaba en un hotel prácticamente en el última planta porque tenía hasta una azotea. Entonces esa cuestión me saca por encima del techo, me hace traspasar a mí la pared, o sea, el techo, perdón, la losa, como quiera que usted le llame. Es decir, yo traspaso, pero yo nunca sentí golpe, no sentí el concreto, no sentí nada. Solo recuerdo que vi esto. Y listo. Nada más. Solo vi esto, que supongo que es la parte del concreto, y voy subiendo, veo las estrellas y me van llevando por encima de la ciudad de donde está Puebla y me van llevando hacia el Popocatépetl. Yo estoy viendo por completo, estoy viendo la ciudad. La veo perfectamente hacia abajo, veo todas las luces y voy viendo que me voy acercando hacia el Popocatépetl. Yo esta vez ya lo reconozco y vuelvo a ver el lugar exacto donde fueron esas dos reuniones previas. Luego de eso pasa otra cosa mucho más increíble, porque voy descendiendo y me quedo a las orillas de donde está este volcán, llamémoslo de esta manera. Esa burbuja me suelta, nunca se rompe, me soltó y yo caigo de pie. Es más, hasta como que me dio chance de estirar los piecitos y caigo. Cuando volteo a ver, veo una persona que es como morena, como mi piel, muy parecido a mi piel. Luego de esto, me doy cuenta que tiene unos aspectos, unas facciones que, si bien es cierto, se parece a mí, eran muy diferentes. Era un poco más achinado. Tenía una especie de traje en los cuales se ajustaba muchísimo a su piel. Muchísimo, era muy pegado. Era como de buzo, pero al mismo tiempo era como muy futurista, que yo nunca había visto algo como eso. Y recuerdo que me saluda. Aquí quiero hacer un breve paréntesis que quiero contarle. En ese primer incidente que pasó cuando los aliens me llevan ahí con estos seres, quiero decirle que fue la primera vez que me creció el pelo en la parte de atrás. Yo tengo unas trenzas que son estas que usted está viendo aquí. Entonces yo ocupaba el pelo recortado, todo de atrás, todo. Pero ese incidente hizo que me creciera el pelo de atrás de la noche a la mañana. Cuando le hago así me doy dando cuenta que me ha crecido, que era una cosa muy rara. Y luego, a medida pues voy teniendo los encuentros, la parte de atrás del pelo es la que me va creciendo. Ahorita porque ando trenzas, pero realmente el pelo me llega casi por donde está la raya del canal de Panamá. Entonces lo tengo muy largo, pero solo ahí es donde constantemente me crece.
Aunque me lo recorte, rápido me vuelve a crecer. Entonces, ¿ya para qué me lo corto si me crece bastante rápido? Entonces, quería contarle esa parte porque el misterio del cabello sí lo vamos a ver en otros episodios más adelante. Entonces, comienzo a descender y veo a esta persona que se parece mucho a mí, un poquito más narizón y los pies son los párpados, los ojos son más achinaditos, pero el piel es igual que mí y curiosamente tenía el pelo muy parecido al mío, muy parecido. Lo usaba largo, pero lo tenía como enrollado en un moño aquí. Me saluda y me saluda así. Miren, o sea, haga de cuenta que usted pone su mano así y yo se la voy a dar aquí. Solo que si yo lo hago, pues es al revés. Pero era así. Nuestros puños hacían esto, así, tal cual. Eso sí, eso lo noté muy bien enseguida cuando me hizo ese saludo. Y lo que sí escuché claro, en un español pronunciado, me dijo, tú eres yo y yo soy tú. Eso me dijo. Solté y me hizo la seña que lo siguiera. Entonces comienzo a seguirlo y hay una especie de puerta que se abre que estaba tallada con piedra. Es decir, cualquier persona puede rondar ahí y nunca se va a dar cuenta que ahí hay una piedra, que ahí hay una puerta. Entonces, él entra, pone su mano en la roca y esa puerta se abre. Se abre. Entonces, ingresa él y me hace la seña que pase. Cuando yo paso, siento que todos mis órganos se caen. Así, sentí como un bajón, una cosa muy, muy extraña. Sentí incluso hasta como que los ojos se me bajaron, los órganos, y me volvió a subir otra vez. ¿Saben cómo? Sentí como cuando una persona va en una montaña rusa, no sé si ustedes han ido en una calle y que de repente esa calle tiene una subidita y vas así, y vas ahí que sentí, uy, que se te va. Así es, eso fue lo que sentí al solo entrar. Es como que entré en otra gravedad u otra dimensión, otro mundo, no sé cómo fue, pero sentí eso. Cuando entro, me doy cuenta que adentro del Popocatépetl habían como una especie de túneles muy parecidos a los del metro o tranvía. Habían de diferentes tamaños, pero grandísimos. Se podía ver que ahí era algo en los cuales había sido o reconstruido o construido por dentro. Lo pude ver. Entonces comencé a bajar y me subí a una especie como de vagón o un tren, no sé cómo decírtelo, pues es un poco confuso todavía. Solo me senté y sentí un leve movimiento así. Y ya habíamos llegado a otro lugar. Te tenés que poner cuando tú te sientas, hay unas cosas que te caen aquí como unos sujetadores, como en la montaña rusa. Son los sujetadores y solo sentí el movimiento pero para adelante así, rápido. Cuestión de un segundo. Llego a ese lugar y yo le pregunto que si ya llegamos, pero si ni nos hemos movido. A lo que él me dice que nos hemos movido a la velocidad de la luz. Y claro, mi mente comenzó a tener raíz cuadrada, suma, multiplica. Pero ¿cómo fue eso? Si yo solo sentía así. Y ya, pues me dijo, es que hemos viajado a la velocidad de la luz. Ahorita me dice, estamos 30 kilómetros abajo de la Tierra. Pero no sé, no me lo creía. Adentro se puede respirar, pero de todas maneras se siente el aire bastante frío. Se siente el aire como cuando estás en una caverna, pero no huele a húmedo, huele muy rico. Hasta ahí, y vi muchas personas, probablemente habían, qué sé yo, lo que yo pude ver, unos 600 personas normal, aunque supe que ahí habían un millón de mayas abajo de esas faldas del volcán. Ahí estaba. Él me dijo de que esa era una puerta estelar y que la ocupaban diferentes especies en las cuales pues tenían tratados. Me acuerdo que él me instruyó sobre una ciencia que
que yo no sabía que la iba a ocupar porque en aquel momento yo estaba lejos de convertirme en consultor cósmico. Y de hecho eso se volvió una técnica que ocupo dentro de mis consultorías. Entonces, pero imagínate desde hace cuánto tiempo. Luego, él me explica un poco por qué tomaron la decisión de estar ahí, bajo tierra. ¿Ok? Luego de esto, tenemos como un espacio, unas 3 horas de hablar, de que me cuentan parte de su historia, todo. Yo les cuento cómo se vive en la superficie, y una de las cosas que me llamó la atención, que ellos dicen que suben constantemente a la superficie, se hacen pasar como gente normal de ahí, porque por sus rasgos todos piensan que son indígenas. Entonces pues ellos sí saben cómo está el mundo de la superficie, ¿ok? Pero que ellos son una sociedad disidente, una sociedad que se apartó de lo normal. Luego de que tenemos estas conversaciones, vuelvo a subir, voy a la superficie, él me lleva y vuelve a descender esta especie de orbe. Me toma el orbe y me vuelve a llevar al hotel donde yo estaba. Esta vez no fue como los seres de luz, esta vez sí fue todo consciente. Esta situación sí fue algo físico. Entonces ya me deja ahí y vuelvo a caer. Ya estoy en mi cama. Y recuerdo que el día siguiente yo le cuento a mis amigos lo que me ha sucedido. Claro, cuando yo les cuento lo que me ha sucedido, en el futuro yo entrevisto a una de las personas que es testigo de que a los lados y los costados del Popocatépetl sí hay una especie como de tuberías donde salen disparadas las naves alienígenas. Pero yo lo conozco a esta persona un año después de que les había contado mi experiencia. Incluso creo que la conté en YouTube. Pasan estos incidentes, regreso una vez más ahí al hotel, les cuento todo lo que sucedió y luego conozco a esta otra persona. Pero bien, voy a dejar hasta aquí este programa y les voy a poner el testimonio de este ingeniero que yo lo entrevisté y que ni siquiera él sabía que yo iba a contar de eso, sino por azares del destino nos juntamos esa vez en Puebla. Ahora, en el futuro, después de eso, me voy enterando de que las montañas y los volcanes realmente son ocupados para crear tecnología, o son muchas veces artificiales, porque ahí es donde tienen bases y hábitats diferentes especies extraterrestres. Como antecedente a esto, quiero contarles que viajé en el año 2017 más o menos a Rumanía. En Rumanía yo conozco a un militar. Pues este militar es el primero que me empezó a contar de unos incidentes en una especie de volcán o un monte. Se llama el monte Busegui. Ahí en el monte Busegui, pues resulta que encontraron unos gigantes. Los militares se dan cuenta de que adentro hay muchas tuberías o muchos pasadizos y hay pero muchísimo, una gran cantidad de elementos de gigantes, mesas de hasta 3 o 4 o 5 metros. Adentro de ahí había una bóveda oculta. Cuando yo escucho esta historia que me está contando él, entonces me percato que eso es muy parecido a lo que yo vi en el Popocatépetl. Le voy a dejar el relato de este Busegui después de esta entrevista. Así que
Escuche usted el testimonio del ingeniero. Estaba tapado el domo, entonces la erupción fue lateral, fue de un costado. Entonces, por eso fue que fue tan intenso. Se me figura las ollas express cuando le mueves y salen los frijoles por el costado. Exacto, algo así. Literalmente. Pero este descubrimiento de este cráter, ¿cuándo lo hicieron? Bueno, o sea, así literal como un descubrimiento nosotros, o sea, no. Lo que sí un día nosotros vimos, haz de cuenta, aquí está el cráter, ¿no? Y aquí está así el cono volcán. Entonces, en una de esas erupciones lo que alcanzamos a ver fue un chisguete, ¿sí? Se veía un chisguetito así que salía, como ollas de presión, salía así el chisguetito, y luego bajaba, y luego entonces volvía a salir, o sea, volvió a bajar. O sea, fue curioso porque pues nunca lo habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿Hace cuánto fue eso? no, pero eso sí ya tiene como 2 años, 3 años. O sea, no es algo que lo veamos cada vez que hace erupción. O sea, Pues Era como otra entrada. ajá. Se llegan a No, tapar no, también los domos, ¿no? sí, o sea, no lo sé, digo, pues, estamos en zona volcánica, todo esto donde estamos es derrame de lava de hace millones de años. Fíjate que con esto que usted acaba de contar, le voy a decir una cosa. El año pasado que yo vine aquí a Puebla, Sí. ¿verdad? Que yo vine aquí a Puebla, le voy a decir lo que pasó. Entonces yo me estaba hospedando ahí en el centro, ¿verdad? En el Zócalo, ahí. Y le pregunto de esto porque hace mucha resonancia con lo que yo he visto allí, en el Popocatépetl. Fíjense que yo estaba dormido y luego entró una esfera y entonces me agarró. ¿Ha visto usted un orbe? No, ¿Sabe qué es un orbe? no. Los orbes son unas cosas energéticas que cuando usted se toma una foto aparecen unas esferas. Ajá, ajá. ¿La ha visto alguna Sí, vez? sí, claro. Eso es un orbe. Ajá. Entonces yo estaba dormido y luego ese orbe llegó y me trae en físico. Ajá, Me saca del dormitorio y me trae el Popocatépetl. ajá. Pero fíjese que eso el año pasado, Ujú. yo lo dije, y no, es que ya hemos venido, es la segunda vez, ¿no? No, de hecho fue... Ah, sí, fue el año pasado. Fue el sí, año cierto. pasado. En Y fíjese lo que noviembre. pasó, que esa esfera, que en la que me trajo desde el centro, era de noche, era Ujú. alrededor de la 1 de la mañana, Ujú. y me trajo ahí al Popocatépetl. Yo bajo en el Popocatépetl y hay uno que me está esperando que es un maya. Ujú. Ahí yo encuentro esto que usted está diciendo, pero encontré, escucha esta Ujú. historia que es más difícil, pero esto es una pista de lo que le estoy diciendo. Ujú. Cuando yo veo ahí, hay una especie de cráter Ujú. y hay un maya que hablaba un español más o menos perfecto Ujú. y me dice que ahí es donde entran sus naves. Cuando dice eso, me cae el 20 porque usted ha visto que hay cosas que se introducen en el Ujú. Popocatépetl. Ha visto muchos videos de eso, Ujú, o más de videos. alguno lo ha visto. Hay testigos y todo. Entonces, ese maya dice que ahí es una entrada porque abajo hay una ciudad, pero inmensa, que está cubierta por un domo. Ujú. En esa primera entrada. Entonces, eso que usted me está diciendo, yo le dije hace 2 años que había más entradas. Y hay una que esta es la más fantástica. Pero dice que esa entrada solo es para eso. Sigo caminando con él y hay una especie de paredes. Él toca eso y es como un holograma sólido. Y luego se abre mucho y entramos con él. Ahí nos encontramos como una especie de tranvía que rodea así todo el Popocatépetl. Cuando iba bajando por esta entrada de la que usted está diciendo, ahí me di cuenta que en la entrada, cuando van a pique esas cosas de esferas que entran ahí, agarran otra dirección. Otra de esos Ujú. túneles que están dentro de eso. Ujú. Y empieza uno a bajar. Ahí tiene mitad son natural y otra mitad hay construcciones. Ujú. Y yo entro a eso y es como una especie de tranvía que va bajando como unos 30 kilómetros, se baja, Ujú. pero nunca es caliente de un lado a otro. Entonces, eso que usted me está diciendo de que hay otro, es la primera vez que yo lo escucho. Ujú. Yo lo dije en los videos, Ajá. pero es la primera vez que lo confirma Ujú. otra persona, que en este Sí, caso se, que no se sea veía, yo. se veía muy claro, así el chisguete como salía de la misma presión, y digo, pues si desde donde estábamos se alcanza a ver muy grande, pues no sé qué distancia es lo que aventaba de presión. ¿Te acuerdas de la presión esa que se veía? Ujú. Ah, O pues sea, se veía, en esa hay otras, no solamente es esa. Esa otra presión es como cuando se abre,
y entra alguno de estos objetos de los que yo le estoy diciendo, cuando se abre es cuando entra y salen esa cosa que evapora. A mí me da esa curiosidad, le digo, porque yo entré y luego cuando uno está hasta abajo, que baja 30 kilómetros o más, ahí hay un gran domo, pero gran domo abajo del Popocatépetl. Y entonces esas erupciones, todo el magma y todo lo que se encuentra ahí, en ese domo que está abajo del Popocatépetl, ahí viven otras personas. Que es lo que tal vez uno después conoce como intraterreno. Mira, ahí tienen vacas. Y cuando yo lo dije hace 2 años fue. Luego me voy a Puebla, creo que vos estabas, y te acordás que dijo el señor, que de ahí iban saliendo las vacas, de adentro, ¿te acordás? Sí, no me acuerdo. No. Sí. No estaba, bueno, yo estaba en vivo, En el campamento de Cristo. ¿vos lo escuchás? Ahí fue. Hace esa misma experiencia que yo vi adentro del Popocatépetl, había vacas y había otros animales muy raros. Uno que parecía pájaro y perro. Ese estaba ahí y había muchos mayas, muchos. Pero tenían el pelo largo y se hacían un moño. Y ahí yo le dije que era muy extraño que habían vacas. Y fíjate, eso yo todavía no lo había dicho, sino que lo hice en un video. Para ese entonces yo le pregunté al señor hace cuánto él me había encontrado. Y no me había visto muy recientemente, porque ese video fue casi de los primeros cuando vine a Puebla. Luego el señor dijo de que ellos vieron como unas vacas iban saliendo, pero es que de adentro de los cráteres. Iban saliendo ahí. Entonces, muy probablemente lo que yo pienso por mi experiencia, y después probablemente lo puedan constatar, que ahí mitad del Popocatépetl es natural, pero también hay partes que han sido de manufactura de algo que probablemente sea humano. Esas otras entradas que hay en el Popocatépetl. Y después lo podemos seguir viendo, porque si no fuese así una especie de entrada, y que cuando está el Popocatépetl hay toda esa especie de túneles, no circularan tantos videos en noticiero y esas cámaras que ponen, de esas esferas que entran y salen. Pero porque el Popocatépetl hay ese cráter, pero dentro del cráter hay una especie de túneles que llevan hacia la tierra interna. Y eso que usted está explicando de eso, por eso le hice especial énfasis en eso que él estaba diciendo. Porque lo que usted explica es eso lo que yo había descrito. Y ustedes no han visto mi video para decir que eso es. Lo va a ver. Lo va a ver. Así que así es, mire. Pues bienvenidos a Tochimilco. Sí, ¿Ya sí. conocías? No, es primera vez. Platíquenos, por favor, de Tochimilco. Hijo, pues aquí el historiador es Flavio, pero bueno, yo lo que sé de Tochimilco es que hay asentamientos que nos dicen que de 600 años antes de Cristo. ¿Asentamientos de quién? Asentamientos prehispánicos. Ajá. Prehispánicos, antes, o las culturas, quien estaba en aquel entonces, ¿no? 600 años antes de Cristo, y es hasta el siglo XII cuando uno de los hijos de los gobernantes de Tula llega a este lugar, se asienta aquí, ¿no? Por la fertilidad de la tierra, la abundancia de agua, etcétera, ¿no? O como un punto estratégico, ¿no? A lo mejor entre el Valle de México, Puebla, y a partir del siglo XII es que se asientan aquí, y hasta el siglo XVI, cuando llega la conquista, 400 años, pues Tochimilco llegó a ser un gran señorío, ¿no? Su zona arqueológica, pues que... ¿Y quiénes habitaban aquí? Los mayas, Los los mexicas. aztecas, los mexicas. Los ¿De dónde salen los mexicas? Los mexicas, pues vienen de esta región del central de México, ¿sí? Y pues bueno, aquí había como todos lados muchas culturas, ¿no? Alrededor, ¿no? Estaba desde Cholula... ¿Usted es arquitecto también? Yo soy arquitecto, Ajá. sí. Soy arquitecto, digo, no soy historiador, Sí. yo me dedico más, obvio, a la parte de un poco la restauración y construcción, pero sí, ahorita lo que nos han platicado, nos han compartido la gente de turismo de aquí de Tochimilco, es esto que yo les estoy compartiendo a ustedes. ¿Y los mexicas eran los mismos aztecas? Sí, Sí, digamos que aquí se asentaba la parte más religiosa, artística y cultural. Aquí donde estamos, cerca del Es Popocatépetl. que hay un detalle. Aquí cerca de Tochimilco está la zona de Cholula. Y cuenta un amigo que también es arqueólogo y su papá fue arqueólogo, que viven en la zona de Atlisco. Y ellos decían que precisamente la zona de Cholula, la ciudad de Cholula, la gran pirámide de Cholula y el señorío de Tochimilco en realidad eran una gran ciudad. Entonces estaríamos hablando de que prácticamente es la misma zona. Ujú. Serían como la extensión de los mexicas, pero como aquí no era un pueblo guerrero,
Este era un pueblo de cultura, de religión, sacerdotes, alfareros. ¿Y los mexicas de dónde salen? ¿Eran los mismos aztecas? Se supone que sí. Sí, Eran sí, lo sí, mismo. eran los mismos aztecas. Ellos recuerda que la leyenda dice que vienen desde Aztlán, venían desde el norte buscando el águila y la serpiente. pero su historia real, ¿de dónde es que salen los aztecas? Los aztecas vienen del norte y vienen buscando por todo el territorio mexicano una señal. Y vienen en peregrinaje hasta que en el Valle de México, en el lago de Texcoco. Chicomostoc, Exacto. lugar de las 7 cuevas. Exacto. Ahí es donde ellos salen. Ok. Ah, ok. ¿Ah? Ya capté por dónde vas. Ajá. Claro, es que la historia es que es así. Sí. Ellos salen de las cuevas de esas, de Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, que no son los únicos. Es que también han habido otros. Pero fíjate esa analogía que vuelvo y que nos trae aquí. Vienen los mexicas, que son los mismos aztecas, y que ellos mismos en sus escritos, ellos salen de Chicomostoc, que es una cueva. Sí. Esa cueva de donde es que Ah, vienen. ya te entendí. Sí. Sí, Exacto. claro. Básicamente ellos dicen que venían del interior de la tierra. No, espérate, te cuento otra que está más densa, ¿no? Dale. Cuentan que aquí en las culturas, se supone que en México no había tantra, no había como filosofías espirituales tan profundas o tan arraigadas como las que tienen los hindúes. Cuentan que ese conocimiento que después llegó a India, primero estuvo aquí y que había un intercambio cultural de los mismos señoríos, entre la élite de aquí y la élite de esas tierras, había un puente de comunicación. Y muchos hablan de intraterra también. Claro, es que es eso. Digamos que el origen de los mexicas es que vienen de la tierra interna. Que es lo que estoy hablando que pasa en el volcán Popocatépetl. Sí. Y estos mismos son de esta ciudad de las que vos estás nombrando. Y que la conexión a la entrada a todas estas ciudades pues es el Popocatépetl. Esto, lo que están diciendo los señores que se encontraron ahí, es eso. Porque estos, la diferencia que tienen es que eran sacerdocios y ¿cómo se llama? Y es gente pasiva. Sí. Pero es la descripción que tienen los seres de la tierra interna. Sí, Va, es lo mismo. Entonces, Aztlán, ¿qué sería el equivalente de Aztlán ahora? La Atlántida. Ok. ¿Eh? ¿Me debes 10? Te regreso tus 10. Nomás un comentario. A mí no me gusta quedar vieja. Mexicas o aztecas Ajá. no son lo mismo. Ujú. Los mexicas es el pueblo pacífico, artesanal y sabio que engrandeció su cultura. Y los aztecas es el pueblo conquistador que cobraba tributo. Pero es que lo que yo quiero decir es que los dos venían de allá abajo. Es que eso es lo que quiero Yo decir. nomás hago esto porque van a decir, ¿cómo mexicas, aztecas? No, eso Mexicas quiere... son el pueblo sabio Ajá. y azteca el pueblo guerrero. Pero como vos sabes que el pueblo guerrero y todo lo que dicen que mataban a los aztecas es que eran sacrificios internos. Ofrendas. Ofrendas. Cuentan que Tampoco es lo ofrenda. mismo, Puede sacrificio. ser. Claro, hacían ofrendas. Exacto. Me debes 20. Ahí está. Sí, y bueno, la verdad es que aquí en Xochimilco, lo que es Xochimilco, toda la zona de Atlisco, la verdad es que se respira la magia de toda esa cultura. Sí, aunque ya no hay tanto vestigio arqueológico, el lugar se quedó impregnado de esa energía. Es que ahí está la entrada de la tierra interna. Es el Popocatépetl. Lo Es acaba que de es de decir ahí. nuestro anfitrión. Es de ahí donde emana todo. Bueno, amigos, aquí antes quiero presentarles aquí al anfitrión Ah, sí, cierto. y de paso nos puede decir cómo contactarlo, cómo lo encuentran a usted en este hermoso lugar, por si la Sí. gente quiere venir. Porque además estamos en un lugar de retiro. Pueden venir a pasar aquí una velada, pueden venir a comer, romance. Ajá, exacto. Desestrés. Ahí desestrés. está. ¿Cómo lo contactan a alguien? Digamos que alguien ve este video y dice, bueno, ¿y dónde están ahí? ¿Cómo pueden llegar aquí? ¿Cómo se llama? Pues bueno, aquí nos encontramos en el municipio de Xochimilco. Estamos En Puebla. Puebla, pertenecemos al estado de Puebla, colindamos con México y Morelos. Nos encontramos a 45 minutos de la ciudad de Puebla y es muy fácil de llegar. Sí. La autopista, ¿no? De Puebla a Clixco y de ahí ya cruza uno a Chocopan, Coyula y Xochimilco. No, pero si me ve alguien que quiera venir de Ciudad de México, tiene Es- que tener un número. ¿Cuál es el número de teléfono? Dependiendo, por ejemplo, si se encuentran más hacia el que es oriente, ¿no? Hay gente de México que entra por el lado de Morelos. Pero si Bueno. yo quiero saber un número de teléfono, ¿cuál es el número de Ah, sí, teléfono? pues, bueno, tenemos, para rápido nos localizan en Facebook, Finca Mariana y Marcos Xochimilco.
Ahí está. Finca Mariana Marcos Tochimilco, nuestra página de Facebook, y ahí por Messenger, en esa página, nos Ahí contactan está. de inmediato. Bueno, Hay reservaciones, preguntas, todo. Nos pueden perfecto. buscar ahí. Y bueno, ahí anunciamos todos los eventos o promociones Las cabañas que hermosas. hay, ¿no? Entonces, el lugar es como una comida regional de aquí de Xochimilco, una comida mexicana, Sí, sí, comida mexicana. perfecto. Y pues bueno, solamente abrimos fines de semana, Sábado y domingo. sábados y domingos. Solo Perfecto. fin de semana y cuando es día festivo, viernes o lunes. Ujú. Bueno, Este fin de entonces, muchas gracias y hoy ya sabemos dónde es que está este hermoso lugar, la verdad. Así que amigos, ahí estamos. Y aquí lo tienen, para que lo busquen. Finca Mariana y Marcos, Tochimilco, Puebla. Y bueno, nos vemos ya en los últimos conversatorios. Ahí está Soledad, Cristian, los dos amigos, María y el perro. Ahí escuchaste lo que dijo el ingeniero. Ahora les voy a poner el programa que salió en Rumanía en referente a esta civilización que vivía dentro de estos montes, los montes Buseghi. Que un día vamos a explorar también de todo lo que él me contó. Le vamos a dedicar una saga a ese viaje que hice a Rumanía, que nunca lo he contado realmente porque hay muchas cosas que por mi trabajo no podía contar en aquel entonces, pero creo que es el momento ya apto en donde ya caducó aquel contrato que hice y hoy voy a contarles sobre eso. Así que si les interesa saber ello, pueden escribirme en las redes sociales, suscríbase a mi canal y escuche todo lo que voy a divulgarle en los siguientes videos, que son doblados o traducidos al español. În care Nu neapărat în acea o carte. parte Și a în- membrilor CSAT ar fi vrut să facă publică această descoperire. Domnilor, am găsit ceva fenomenal pentru omenire. Am găsit prezențele unei civilizații extraterestre sau unor strămoși care nu vor să iasă la suprafață, care ar putea fi uriași și vrem să facem publică chestia asta. Unii s-au opus, apoi au intervenit americanii. Telefon de la Casa Albă, discuții, negocieri și așa mai Adică departe. nu văd de ce americanii s-ar opune dacă s-ar descoperi că noi am avut Pentru că oameni n-ar de mai 2 avea metri întâietate, jumate. n-ar mai avea, să zicem, primatul științific sau n-ar mai avea întâietatea din punct de vedere militar dacă aceste date ar deveni publice și la îndemâna oricui. Uite, de Date exemplu, o chestiune absolut serioasă. Și pe urmă o să-l las și pe domnul Rudan. A existat o arheologă, una din cele mai mari, din Statele Unite, Maria Gimbutas, care a spus-o verde că vechea civilizație europeană, nu se vorbea pe vremea aceea, acum 7000 de ani de civilizații în altă parte, deci vechea civilizație europeană s-a născut undeva între Transilvania, Sârbia și Bulgaria. Deci în zona aceasta s-a născut. Poate chiar în Buceci. Uite, noi avem aici niște pantaloni pe care ar fi trebuit să-i poarte un uriaș modest, nu ca cei de 7 metri despre care vorbeau câțiva localnici, pe cei care în perioada au simțit Însă- cu această frecvență cu tremure și bubuituri la orele 3 noaptea, 3 dimineața de fapt și 8 seara să ne contacteze la numărul de SMS Însă vă spun, pe 1272. de altă parte, există în Statele Unite, mai ales, o literatură mult mai extinsă despre o așa zisă conspirație că un guvern secret ascunde Ar niște gestiona baze, toate aceste baze subterane. baze energetice. Hai să Nu, vă spun, nu, apropo dar de bazele colaborare astea. cu extraterestri, undeva sub pământ. Hai să vă spun despre tunelul acesta, care seamănă cu un tunel de metro, care ar fi perfect șlefuit și ar duce până la tunelul enigmatic descoperit din satelit de americani. La capătul apropiat al tunelului se află o poartă imensă din piatră care s-ar deplasa prin culisare spre stânga. Înaintea acestei porți s-ar afla celebrul baraj energetic. 3 oameni din prima echipă de intervenție, care ar fi avut loc această intervenție, asta se spune că e un raport secret, dar nimeni nu o să certifice probabil public treaba asta, s-au apropiat foarte mult de barajul invizibil și l-au atins imprudent în 2003, murind pe loc de stop cardiac. Orice obiect, rocă, plastic, metal sau lemn aruncat spre el se preface imediat în praf fin. 2 generali de la Pentagon și consilierul prezidențial ar fi văzut această secvență. O mică observație. Vă rog. Dacă toate astea s-au văzut din satelit, Nu de din ce satelit, au fost la fața locului. Nu, inițial Ulterior. s-au descoperit. Da. De ce nu l-au descoperit pe Bin Laden?
tot cu Păi sateliții. da, vreau să vă spun că pe Bin Laden îl știu, cred că de mult. Unde deci- se află... Ei au nevoie de Bin Laden, dar e o altă Am discuție. înțeles. Bine. Bin Laden justifică ofensiva înțeles. împotriva terorismului. Domnul Rudan a vorbit despre asta chiar în timpul crizei ostaticilor din Irak. Da. În privința acelor bariere energetice, despre care se tot vorbește, o serie de autori au publicat diverse materiale, inclusiv în presă și așa mai departe. Vreau să vă povestesc într-o jumătate de minut un caz concret la care am fost martor ocular, mai bine zis, implicat în fenomenul respectiv, în zona vârfului Omul, dar pe partea cealaltă spre peștera Dâmbovicioară. Eram cu un cunoscut de-al meu, Ioan Olaru, președintele Fundației Carpatica, și tocmai îl conduceam spre o zonă unde văzusem o intrare în subteran cu vreo 40 de ani în urmă. Intrarea era vorba de o poartă aproximativ înaltă de vreo 4 metri și jumătate, 5 metri, și lățimea era vreo 6-7 metri, era înzidită, deci nu era vorba de fisuri în rocă. Era o peșteră cumva amenajată? Nu, era numai poarta aceea înzidită. Am mers cu acest amic, Ioan Olaru, să-i arăt și lui unde este acea intrare. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un lucru inexplicabil pentru mine, am stat de vorbă și cu câțiva prieteni medici, n-au reușit să-mi dea nicio explicație în privința fenomenului respectiv, pentru că în momentul în care ne-am apropiat la circa 500 de metri de obiectivul respectiv, mi-au înțepenit picioarele, nu mai puteam să merg, nu mai puteam să fac decât 2-3 pași. Am tot forțat nota, până la urmă Olaru se așezase și mă privea, încercam cu ambele mâini să iau un picior și să fac o jumătate de pas, după care să mai fac încă o jumătate de pas. A trebuit să renunțăm după circa o jumătate de oră. Apropo de timp. barajul energetic, exact. Eu am văzut o Exact. fotografie uluitoare prezentată la un moment dat de dumneavoastră, Da. dar e o altă discuție în care practic piciorul unui fotograf se descompune, asta tot în România. La pădurea Baciu. Da, în mă întorc la Eugeniu Stavri, prietenul poporului care se află în munții Bucegi. Eugeniu, tunelul ăsta trebuie să-l căutăm până la urmă, pentru că îți dai seama că dacă îl descoperim, ori dispărem cu totul, ori dăm cu adevărat o lovitură de presă. Te ascult. O să dăm o lovitură de presă, cu siguranță, promite asta un reporter de la Acces Direct. Vreau să spun că aici, la Bușteni, în anii 93-94, s-au simțit destul de frecvent cu tremure și am un om foarte cerebral care ne poate spune. Da, în perioada respectivă s-a simțit cu tremure locale, care s-au simțit în zona Buștenului, deci în zona noastră, Sinaia, Azâga și Predeal. Era o chestie locală. Nu înțeleg de ce și cum s-au întâmplat chestiile astea. În cealaltă branche n-am avut treabă cu zona respectivă. Deci nu s-a Erau atât de vizibile încât dumneavoastră spuneați că mai cădea câte o țiglă. Bineînțeles, dacă stăteai cu mașina undeva să mai știu ce era, lumea fugea, stăteam cu mașina exact în zona DN1-ului, la intrarea spre Tercabinen, am trezit cu țiglă pe mașină. Deci cu tremure locale pe o rază de câțiva kilometri, sub nicio formă, prinse de seismografele din Vrancea. Din Vrancea, nici în caz. Nu, locale. Deci spune un om cerebral, un om care vânează vieți ca să le salveze. Așa, și mă întorc puțin lateral împreună cu domnul Nicu Blegu să-mi arate mie dacă bate și camera ta, Florine, până la dâra de zăpadă de acolo, care se va transforma într-o stea. Stea eleganță și frumoasă. Adică zăpada se restrânge și formează un fel de stea. Ca o mică caracatiță sau cum se pare să vă spun. Da, tot acolo la înălțime, tot acolo. Acolo, în zona aia. Deci tot Deci la mai înălțime. durează încă circa vreo o lună de zile. Deci acolo ar putea fi ceva de un desenator estetic, să zic așa, și tot în jurul acestor munți, îmi spunea și domnul Nicu, dar și altă lume de pe aici, apar frecvent fenomene frumoase, halouri, curcubee. Apar întotdeauna. Inclusiv o celebră piramidă. După o descărcare foarte puternică de ploaie, adică și... Noi punem pe seama unor descărcări electrice, nu? Am văzut fotografii cu o piramidă splendidă care o bate pe aia de la Cheops, a lui Cheops. Vom vorbi și despre acea piramidă, nu înainte însă de a epuiza subiectul nostru. Uite, Eugeniu, apropo de acest tunel, s-ar afla pe o poartă un triunghi echilateral cu vârful în sus.
Normal, poarta se deschide după ce apeși niște ciudățenii, pătrățele care sunt pe mesele alea imense. Marea galerie este luminată fără să conțină totuși nicio sursă de lumină. Trebuie să existe o afinitate între reporter, Da. o empatie între reporter și acel triunghi și atunci se va trage poarta în partea stângă. Da. Există o lumină fără să aibă sursă, cunoaștem asta, dar revenind la cutremurile din Bușteni, se spune că percepția omului subtal par fi că s-ar prăbuși un tavan subteran. Asta în legătură cu cele discutate de noi în această Da, nu emisiune. se știe, Ar putea nu se fi știe să existe acolo o bază militară. Dacă ar exista o bază militară, ar fi relativ simplu, se pot face experimente, dar din ceea ce știm noi, nu există nicio bază militară acolo în Bucegi și atunci fenomenele alea au o cauză inexplicabilă, așa cum s-a întâmplat și la Comănești. Deci, fiind o zonă carstică, s-ar putea ca realmente să fie un gol subteran care să se prăbușească. Asta, deci, aici e un fenomen absolut natural și o astfel de prăbușire, într-adevăr, se simte pe o rază de câțiva kilometri. Dacă îmi permite să mai adaug ceva. Vă rog. Operatorii de teledetecție extrasenzorială și detecție extrasenzorială în mod obișnuit, mă refer la cei militari cu care am lucrat, au sezizat în repetate rânduri și am constatat și eu lucrul acesta, că la diverse adâncimi în subsol există încăperi de formă rectangulară, deci nu sub forma, să zicem, unor goluri. Deci perfect dimensionate. Exact, și există și căi de comunicație către încăperile respective, inclusiv în zona munților Orăștiei. Despre aceste căi de comunicație voi vorbi după ce discutăm cu un telespectator. Doamna Oana, bună seara! Bună seara! Am înțeles că ați resimțit aceste cutremure cu câțiva ani în urmă. Da, normal. Sunt născută, crescută în Bușteni și, într-adevăr, în acea perioadă au fost foarte multe cutremure. Da, un cercetător local ne spunea că a sezizat vreo 100, nu știu dacă este numărul exact, dar într-adevăr se produceau noaptea și în general la aceleași ore? Da, și noaptea și ziua. Și noaptea și ziua. Da. Cam cât a durat toată perioada asta? Ce spuneți? Cam cât a durat toată povestea asta cu cutremurele din zona de acolo, de la Bușteni? Păi, în jur de 2-3 luni, cam așa. 2-3 luni. Mulțumim pentru participare în cadrul emisiunii noastre. Vorbim și cu Bogdan, un alt telespectator. Bună seara! Bună seara! Și dumneavoastră ați sezizat aceste cutremure sau aveți o opinie? Nu. Probabil îmi pare rău, nu se aude. Nu se aude. Dacă putem să reluăm legătura, ar fi ideal. Dacă nu, continuăm emisiunea noastră oricum. Domnule Rudan, înainte să comentați, apropo de ședința CSAT terminată cu o interdicție din partea americanilor și cu presiuni majore ca noi să nu facem public această descoperire, se spune că s-a intrat într-o sală în care, evident, erau câteva mese imense, 2 metri înălțime, evident că trebuia să fie uriași cei care se așezau la aceste mese și că, în funcție de cum puneai mâna, la un moment dat, pe o serie de pătrate care aveau aveau aplicate pe ele scrieri cuneiforme, caractere cuneiforme, apăreau niște halouri. Halouri în care se derula, practic, video, se derulau forme de existență umană, animale, oameni, ADN și așa mai departe. Erau informații ingestate în această sală a proiecțiilor. Aici aș face o altă conexiune. Există, iarăși, o literatură, eu n-am fost acolo să văd dacă e adevărată sau nu, dar există o literatură întreagă care valorifică mărturiile a câtorva mii de persoane care spun că au fost răpite de extraterestri. Extraterestrii ăștia care răpeau oameni îi duceau în niște încăperi care nu se știe unde erau, puteau fi și subterane, evident, în care nu știu care a furat de la care ideea, dar nu se vedea niciun fel de sursă de lumină, dar era lumină și unde erau cam 2 tipuri principale de extraterestri. Unii înalți de 2,50 m, 2,80 m și alții cam de 1,10 m, 1,30 m cel mult. Ăștia erau sclavii. Oarecum, ăștia din urmă erau executanții, pe când ceilalți erau un fel de conducători
și în aceste încăperi se făceau practic derulau niște investigații de tip medical, nu? Investigații de tip medical, pe de o parte. Pe de altă parte, celor răpiți li se arătau pe niște ecrane niște lucruri. De exemplu, o previziune apocaliptică despre viitorul Pământului sau lucruri de genul acesta. Deci, asta există o literatură cu mii de martori. Experimente. Poate că astfel de experimente, prieteni, se fac și în Munții Bucegi. Deocamdată, în cazul în care există astfel de informații, guvernul român păstrează tăcerea, nu se știe dacă presat din afară sau pentru că nu știe foarte multe lucruri. Sau pentru că unii dintre membrii unui fost guvern păstrează tăcerea în privința acestor întâlniri cu americani în cazul în care au avut loc. Oricum, pe urmele uriașilor, noi vom mai continua investigația noastră. Mulțumim, Eugeniu Stavri, mulțumim invitatului tău de acolo, domnului Nicu, mulțumim, Dan. Bueno, familia, espero que les haya gustado este programa y bueno, aquí hay unos antecedentes de que las montañas y los volcanes no necesariamente son lo que nosotros pensamos. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Y recuerde, subimos videos martes y viernes. Oigan, chao.